Bien, después del video de John Green, que habló de los orígenes de esta franela, ahora vamos a ver, vamos a hablar de una lectura, más que nada de una lectura que tiene el curso. Pero me he dado cuenta que tiene que ver mucho, en cierto modo con este libro. No sé si han oído hablar de este libro que salió publicado en el año 2000, La Gran Divergencia, de Kenneth Pomeranz, que es sobre, es como la comparación entre China y Europa, o sea, por qué Europa tuvo la revolución industrial, China no? Y bueno, en su momento lo compré, confieso que lo he estado agarrando polvo y no lo he leído. Aquí lo tengo, bueno, está casi nuevo. Pero resulta que el libro popularizó el término gran divergencia, aunque dice que aquí fue acuñado por otro historiador. Y, y de lo que se trata es realmente de este gráfico. O sea, que fíjense, según esto, el porcentaje de la economía mundial en el año 1000, fíjense, de hecho aquí según este gráfico, India tenía más que India tenía más que China y Europa era pequeñito. Bueno, aquí sale una muestra del país europeo, bueno, Estados Unidos ni existía. En 1500, o sea, en toda esta época, antes de la Revolución Industrial, China e India eran, tenían la mayor parte de la producción mundial, ¿ok? Y luego, Ujú. a raíz de la Revolución Industrial, pues Europa, Estados Unidos y luego Japón aumentaron bueno, aquí en 1970, China e India en este gráfico tienen su punto más bajo, ¿no? Y luego, bueno, China ha tenido un crecimiento enorme. Pero en cierto modo, había un amigo que una vez me mandó un email, decía algo como que, oh, China será así como en el siglo XX, que sí, creo que el artículo que hizo el link decía algo como que el Reino Unido o Gran Bretaña le había quitado el liderazgo imperial a Holanda y luego Estados Unidos a Gran Bretaña y decía, oh, será el siglo XXI el siglo de China. Y yo le contesté, bueno, a mí me parece que simplemente los dos últimos siglos han sido anormales y ahora vamos a volver a la normalidad. Porque si todo el mundo tiene más o menos el mismo eh, GDP per cápita, eh, entonces simplemente por el tamaño de sus poblaciones, China e India tienen que tener más. O sea, porque en el año 1000 no había, digamos, todo el mundo era pobre. En los niveles de vida. Bueno, o sea, por supuesto había aristócratas, reyes, tal, pero digamos, en términos de regiones del mundo, más o menos el estándar debía ser igual. Pero claro, la revolución industrial, bueno, a esto es a lo que llaman la gran divergencia, que se despegó Europa y Norteamérica, despegaron, y China se quedó atrás. Entonces, bueno, este es el artículo que es del OER Project, del que ahora les voy a hablar. Y bueno, de nuevo hablan de por qué una camiseta es barata. Pero bueno, pero se enfocan en el tema de China e India. Fíjense, aquí, esta es una tabla tomada de ese artículo. Y dicen que en 1750 China tenía, y aquí no están hablando de producción manufacturera, que era el mayor porcentaje. Y bueno, y Gran Bretaña era ínfimo. Eh, Entonces, bueno, la gran pregunta es cómo surgió la revolución industrial y por qué empezó en Gran Bretaña. Y en el artículo comentan de tres características clave: acceso a materias primas, rutas comerciales y mano de obra barata. ¿Ok? En inglés, raw materials, trade routes and cheap labor. ¿Ok? Yo no Bueno, estoy de acuerdo. les recomiendo el artículo. eh, eh, No estoy de bueno, acuerdo. voy a... ¿Qué tal si al final comentas, Emiro? Porque al final quiero comentar, o sea, ahora quiero hacer un resumen del artículo y después he preparado al final, he encontrado fuentes que dicen de los debates que ha habido al respecto, ¿ok? Eso no está en el artículo.
¿Del artículo o del libro, Gustavo? Disculpa. Bueno, ya me explicaré más adelante. Ahorita estoy resumiendo el artículo, Ok, ok. ¿ok? Pero bueno, no sé si en pocas palabras puedes decir por qué no estar de acuerdo. Falta la ciencia. Lo hemos discutido muchas veces. Uno de los grandes factores que produjo la revolución industrial fue el advenimiento de la ciencia. Y una de Ok, las razones que ok. Ahí, separó ahí, al ahí mundo creo que occidental del mundo los oriental, economistas bueno, eso es. discutirían porque, bueno, aquí están hablando de la revolución industrial, no como entendiéndola los últimos 200 años, ¿ok? Aquí están hablando de la revolución industrial específicamente como comienzos del siglo XIX. Quizá habría que aclarar, porque claro, si estás hablando de los últimos 200 años, yo creo que tu argumento tiene mucho más peso. Pero creo que muy al principio, eh, eh, ciencia y tecnología, digamos, estaban como por separado. Pero bueno, pero ese es un tema largo que daría para una reunión completa, creo, Emilio. Ok, pero resumiendo el artículo, eso es lo que dicen. Y bueno, aquí comentan que las plantaciones de azúcar eran, eran algo muy complicado y que resulta que requerían una gran inversión de capital. Y según estos historiadores, bueno, Kenneth Pomeranz, que aquí se han equivocado, le han puesto una T, que es el autor del libro La Gran Divergencia, argumentan que la escala, complejidad y organización social de los molinos de azúcar los convirtieron en las primeras fábricas modernas, ¿ok? Y un template, ¿no? Para un plano para otros sistemas de fabricación. Entonces, bueno, Gran Bretaña tenía, bueno, era un imperio marítimo muy grande con redes de intercambio muy extensas y entonces podían comerciar con muchas partes del mundo. Y aquí tienen en una tablita que dicen, fíjense, el consumo de algodón sin procesar, cómo se disparó en Gran Bretaña, o sea, aquí es antes y después de la Revolución Industrial. Y las exportaciones de telas de algodón también se dispararon muchísimo. Y, pero Gran Bretaña importaba la materia prima de India eh, eh, mucho. Aquí no sé, no tengo claro las unidades, ¿no? O aquí quizá les faltó poner unidades. Y, o sea, pero ellos, bueno, su fabricación aumentó mucho bueno, y sus exportaciones aumentaron muchísimo, ¿ok? Bueno, por supuesto, el carbón extraído en Gran Bretaña, bueno, un argumento que usan mucho es que el carbón en Gran Bretaña estaba como muy fácil para extraer, en Cornwall creo particularmente. No tenían que hacer profundas minas, o sea, muy profundas. Tenía muy fácil acceso. Y por supuesto, esto es parte de las nuevas fuentes de energía que transformaron la fábrica, la manufactura y el transporte, ¿no? Luego, en cuanto al aspecto del acceso de mano de obra barata, un aspecto poco conocido es lo que llaman delimitación, bueno, enclosure en inglés, es que eh, había un montón de tierra que antes de eso era como común, que la gente en general podía usarla, no era privada, ¿ok? Y en esos 50 años hicieron un montón de leyes para privatizar las tierras. Y entonces, antes de la limitación, había un labrador, era un trabajador con tierra, y bueno, que esa parte común, digamos, la trabajaban, pero no es que tuvieran un título de propiedad. Y después no tenía tierra, entonces los labradores se convirtieron en, eh, en obreros, ¿no? O sea, los Ujú. que antes trabajaban en la tierra se volvieron en los obreros y bueno, la mano de obra. O sea, este proceso, digamos, le quitó tierra donde podían trabajar gratis muchos labradores y produjo, digamos, una mano de obra barata. ¿Ok?
Bueno, en el artículo, bueno, en la lista bibliográfica tienen varias cosas, pero entre ellas tienen este libro de Kenneth Pomeranz, ¿ok? Que lo busqué hoy y resulta es carísimo. Bueno, es al menos la edición más reciente. Eh, no, esto no lo he leído ni he comprado, pero bueno, es el mismo autor de este libro. Ahora, lo que he encontrado hoy, que sí es mucho más accesible, es de la serie, no sé si conocen esta serie, A Very Short A Introduction. Very Short, sí, 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 la sí, muy sí, Sí, buena sí, que serie. hay claro. muchísimos temas, ¿no? Sí, De Oxford. Encontré que en este habla precisamente de este tema y bueno, esto lo compré hace pocas horas y he extraído unas cuantas cositas. Bueno, aquí tienen el esto es el Producto Nacional Bruto o Doméstico Bruto per cápita entre 1820 y 2008. Bueno, aquí pues se puede ver China estancado o cayendo y luego subiendo en las últimas décadas, Gran Bretaña despegando con la revolución industrial, y bueno, lo mismo, bueno, que otros países. Bueno, aquí se nota, aquí agruparon Argentina, Uruguay y Chile, que en 1913 estaban por encima de, o sea, eran comparables a países desarrollados y luego se estancaron. Eh, bueno, en realidad a mí me interesaría más ver Chile por separado, porque el contraste Chile-Argentina en las últimas décadas es muy grande. Pero bueno, aquí está Japón, en fin, esta tabla tiene mucha historia, ¿no? Pero aquí dicen la gran divergencia es que, eh, eh, bueno, en este gráfico tienen GDP per cápita. Bueno, lo que pasa es que los puntitos, bueno, aquí mencionan por separado a Japón, Taiwán y Corea, ¿no? Que han tenido crecimiento eh, reciente. Ah, este es el GDP per cápita de 1820. Pero bueno, no, en realidad el gráfico que más me convence acerca de es este de abajo, que se parece al del artículo, ¿no? sí, se Muestra parece al otro que que era de GDP, pero sí, esto es sí, World Manufacturing. sí, que Es una China, mejor medida, es una mejor medida. aquí está China, el subcontinente indio, que eran muy grandes, y luego con la revolución industrial, Europa Occidental y Norteamérica despegaron, y ahora en los últimos años, bueno, y también East Asia, ¿no? Bueno, en fin. Ok, y en este capítulo hablan de que los europeos estaban conscientes de las riquezas de Asia por milenios, y bueno, Marco Polo viajó allá y otros, y los misioneros jesuitas. Hablamos uno, ¿no? Una vez de Ricci, Sí, en fin. Pero dice que muchos, fíjense aquí menciona que había economistas clásicos como Adam Smith, Malthus, Karl Marx, dudaban de que el Oriente fuera tan próspero. Ellos todos pensaban que Europa era más rico y tenía mejores, eh, mejores potencial de crecimiento, ¿ok? Pero su manera de explicar por qué China estaba tan atrasado, tenían distintas opiniones. Adam Smith pensaba que no tenían prohibido el comercio con el extranjero. Malthus, bueno, algo sobre demografía. Y Marx pensaba que era una estructura social precapitalista que había fallado, no daba, mm, fallaba en sostener la iniciativa individual. Pero hay un grupo, aquí comentan, lo llaman que el California School, que ha desafiado eso, esa visión, ¿ok? Y bueno, lo llaman así porque son muchos profesores de universidades de California. Y ellos han hecho comparaciones y entonces han llegado a la conclusión de que China en realidad estaba y más, o sea, ese gráfico de que la producción de China era más alta antes de la Revolución Industrial, eso es una idea, digamos, relativamente reciente de este conjunto, de esta escuela de historiadores.
Y bueno, esa reinterpretación ha sido muy debatida entre los historiadores, ¿ok? Entonces vamos a ver en los extras algún video de eso, ¿ok? Y, y bueno, en la Escuela de California está Kenneth Pomeranz, ¿ok? Y otros.